Doctor Jorge Castañeda, colaborador de este espacio informativo. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Primitivo? ¿Qué hay? Buenas tardes. Pues con gusto de saludarlo y conocer su lectura sobre lo que ha ocurrido en el estado de Jalisco, sobre este fuerte inicio terrible, ¿no?, del operativo en Guadalajara y en general en todo el estado por la reacción, por la muestra de poder del cártel conocido como Nueva Generación. Pues, Primitivo, en efecto, es algo bastante desconcertante por varias razones. En primer lugar, porque el presidente Peña Nieto, obviamente con toda razón, desde noviembre ubicó a Jalisco como uno de los 4 estados de alta tensión, por así decirlo, de los focos rojos, como se le quiera llamar. Pero siendo así, pues extraña un poco que no hayan estado preparadas las fuerzas del orden en México, federales, estatales y municipales, en la medida en la que existen, para enfrentar esto, tanto hace más de un mes y medio, cuando 15 policías estatales de Jalisco fueron ejecutados por este mismo cártel, como lo que sucedió el viernes pasado. Entonces, es un primer elemento de desconcierto, por así decirlo, Primitivo. Uh-huh. Y un segundo es que yo creo que el gobierno va a tener que entender una de dos cosas. Sí. O bien dejan de dar cifras optimistas en materia de seguridad, aunque sean ciertas, y yo tiendo a pensar que son ciertas, uh-huh. Tiendo a pensar que la violencia en México está disminuyendo, aunque siga ubicándose muy por arriba de lo que fue en el año 2006 o 2007. Pero bueno, yo sí se les creo. Sí. Pero no pueden seguir dando esas cifras y vanagloriándose de eso si cada 4 o 5 meses hay un episodio como Tlatlaya, como Ayotzinapa, como Apatzingán y ahora como Jalisco. Porque cada episodio da al traste con todos los números, con todas las cifras estadísticas que produce el gobierno. Entonces, una de dos: o evitan que esto suceda o dejan de dar cifras optimistas. Pues nadie se las cree, aunque sean ciertas. Me parece que ahí tienen un problema muy serio. No estamos hablando, a ver, es que ese es un buen punto. Ayer lo comentábamos con el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido. Me da la impresión de que son dos cosas distintas: el conteo, ¿no?, las cifras duras y frías, y por el otro lado, la magnitud de ciertos hechos violentos que generan no solamente incertidumbre, sino temor en la población. Podría ser que estamos intentando, o está el gobierno intentando de mezclar dos cosas en función de integrar un discurso positivo. Pero son dos cosas incompatibles, uh-huh. Se siguen produciendo, Primitivo. Sí. Una vez la playa, bueno, está bien, ya, no más. Luego viene Ayotzinapa, luego viene Apatzingán, ahora viene Jalisco. ¿Qué sigue? Es decir, el gobierno quisiera integrar esas dos cosas, pero son incompatibles en términos de credibilidad. La gente no le cree al gobierno cuando dice que la violencia ha disminuido y al día siguiente le tumban un helicóptero al ejército y matan a 6 militares. A ver, ¿cómo que ha disminuido? Correcto. Insisto, aunque sea cierto, uh-huh, uh-huh. Y yo tiendo a pensar que es cierto, es un discurso insostenible. El gobierno del presidente Peña, que tuvo tanto éxito su primer año en sostener un discurso de cierta credibilidad, porque los hechos se ajustaban al discurso, hoy en día ha perdido absolutamente toda credibilidad porque los hechos no se ajustan a su discurso. Si no puede cambiar los hechos, pues mejor que cambie el discurso, ¿eh? ¿Y cómo se cambia ese discurso, doctor? Bueno, dejar de estar insistiendo en que la violencia ha disminuido, en dejar de dar estadísticas de que ha disminuido y más bien insistir en lo otro, de que sigue la violencia y que hay que hacer algo para que disminuya, y el algo tiene que ser bastante más dramático que simplemente cambiar la estrategia de coordinación entre los 3 niveles de gobierno, porque eso obviamente no ha funcionado en estos términos, y ya empezar a preguntarse y a sostener una conversación, un intercambio con la sociedad mexicana de si vale la pena que
los tres helicópteros de las Fuerzas Armadas, o dos, ya ni sé, estuvieran patrullando una carretera perdida en Jalisco, obviamente buscando a esta gente. ¿Y para qué los buscan? ¿Y para qué patrullan? ¿Para qué se exponen? ¿Qué les importa? Es que están mandando metanfetaminas a Estados Unidos. ¿Y a quién le importa? Correcto. Es una lucha que sale más costosa de lo que puede aportar en cuanto a una ganancia. Ahora, el otro tema es que esa coordinación entre el gobierno federal y las autoridades estatales pues no puede funcionar porque las autoridades estatales y locales simple y sencillamente no operan, son demasiado débiles o están infiltradas. Pues infiltradas es ser generosos, primitivo. Yo creo que no existen o trabajan para el narco. Sí, entonces, sí. ¿Desde cuándo siguen insistiendo con esta idea de que van a poder fortalecer a las policías municipales y estatales? Pero las municipales no, porque en el decálogo de noviembre el presidente ya querían suprimirlas. Estamos en mayo. Ni siquiera han avanzado en comisiones en el Congreso esas iniciativas, ni en comisiones, nada, y no van a avanzar hasta después de septiembre, si es que avanzan. Pero de veras alguien puede pensar en este país que se pueden fortalecer a las policías estatales simplemente con un poco más de dinero y de coordinación. Estos, los de Jalisco, de veras, van a transformar a la policía estatal de Jalisco en una policía que sirva, de veras. No hay manera de creer esa propuesta o esa intención. ¿En qué sí hay que creer? ¿Qué es lo que hay que esperar, doctor? Bueno, un poco lo que el propio presidente Peña fortalecer, aumentar en las dimensiones, pero de manera muy significativa, de la Policía Federal a través de la Gendarmería, como le quiera llamar, que le llamen lo que sea, no importa. Lo importante es que lo único que tal vez pueda servir es lo federal. Pensar que en México vamos a crear policías estatales o municipales que sirvan es una gran quimera. No sé cuántos años más necesitamos para entenderlo. Sí, es un problema estructural en el que hay que construir desde la base. Ahora, este es momento para plantear otra vez la discusión sobre la regularización de las drogas. Yo creo que es el mejor momento, no ha habido mejor momento, Primitivo, porque ahorita lo que estamos viendo es que la futilidad de esta guerra, después de 30 años de combate en Jalisco, hace 30 años que fue detenido Rafael Caro Quintero después del episodio ese bochornoso de Enrique Kiki Camarena, el agente norteamericano de la DEA. Llevamos 30 años deteniendo a capos en Jalisco, 30 años tratando de echar a los narcos de Jalisco a otra parte del país, 30 años supuestamente abatiéndolos a todos ellos uno tras otro. Bueno, hoy hay más control por parte del Estado mexicano de Jalisco y Guadalajara que hace 30 años. No. Con lo que vimos, ¿de veras? Al contrario. En estos 30, bueno, pues yo creo que es el momento de decir, Primitivo, esto no sirve. ¿Qué puede servir? Pues lo contrario, ya abandonar el enfoque prohibicionista y punitivo de las drogas y legalizarlo. ¿Cuáles? Las que se puedan. ¿Con quién? Con quien se pueda. ¿Cuándo? Cuando se pueda. Pero ya empezar a decirlo con toda claridad, que no lo digan subsecretarios balines de una u otra dependencia de gobierno, que lo diga el presidente y se lo diga al país. Esto no sirve, no funcionó, ya no vamos a seguir pagando este costo tremendo, las Fuerzas Armadas, la sociedad mexicana, los estados, las comunidades, este costo terrible, solo para impedir el paso de metanfetaminas, MCMA, a Estados Unidos. ¿A quién diablos le importa? Ese es el tema de fondo, el que México pague los costos de una guerra que al final, pues de nada, en muy poco le beneficia. Doctor, muchas gracias.
Gracias, Primitivo. Un abrazo. Un abrazo fuerte, doctor Jorge Castañeda, y su comentario semanal aquí en Grupo Fórmula. Hacemos una pausa, volvemos.